¿Sabías que los padecimientos que más afectan a las mujeres son la diabetes, las enfermedades del corazón, las cerebrovasculares y los cánceres de mama y cérvico-uterino? Ante esto, la Organización Mundial de la Salud afirma que la salud de la mujer y la niña es preocupante, porque en muchas sociedades se encuentran en desventaja debido a factores socioculturales que se invisibilizan y que impiden a las mujeres acceder a diagnósticos oportunos. Hoy, en Diálogos en Confianza, enfermedades que afectan a las mujeres. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Soy José Bandera Quijano y estoy muy contento, como todos los lunes, de acompañarlos para platicar de salud. Estamos en mayo, seguimos hablando de mujeres. Y justamente el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy interesante para mí, que es la prevención. Siempre el lema de más vale prevenir que lamentar aplica, y en medicina más que en cualquier otra cosa. Las mujeres viven más que los hombres, pero ¿qué tanto más se cuidan? Normalmente las mujeres se encargan de cuidar a los hijos, al esposo, a los papás, están ocupadísimas. ¿Dónde queda su salud? ¿Qué tan real es que verdaderamente no se estén cuidando como se deben de cuidar? Como vamos a ver ahora, muchísimas de las enfermedades que afectan a las mujeres tienen manera de ser prevenibles o detectadas en etapas tempranas para poder ser manejadas. De todo esto vamos a hablar el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza, de enfermedades que afectan a las mujeres. Me acompaña, como todos los lunes, Óscar Virués. Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, es un placer comenzar la semana aquí en Diálogos en Confianza y seguramente en un tema tan importante como este, donde habrá muchas preguntas por parte de nuestro público. Así que la invitación es para que se unan en las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, y para seguir el programa en vivo a través de internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. La línea telefónica es el 51 66 40 00. Por supuesto, ya están ahí nuestras compañeras y compañeros en el centro de contacto con la audiencia esperando sus llamadas. Desde luego, también saludamos a todas las personas que nos siguen a través de la señal internacional de Canal 11 y pues ya estamos listos para arrancar. Exactamente. Entonces recuerden que, por favor, este programa se hace mucho en base a las dudas, comentarios y preguntas que tengan ustedes. Háganoslas saber porque vamos a tratar de contestar todo aquí en el programa. Antes de presentarles a nuestros panelistas, vamos a ver esta cápsula que nos va a platicar cuáles son las enfermedades que más comúnmente afectan a las mujeres. Vamos a verla. De acuerdo con datos del INEGI, al año mueren alrededor de 250,000 mujeres en diferentes rangos de edad por diversas enfermedades, entre las que destacan las enfermedades del corazón, la diabetes, enfermedades cerebrovasculares y tumores malignos de mama y cuello del útero, entre otras. Cabe mencionar que algunos de estos padecimientos son prevenibles y otros se pueden diagnosticar oportunamente, pero para ello es importante trabajar en conjunto. Por un lado, los sistemas de salud diseñando campañas de información y por otro, las mujeres siendo conscientes de su responsabilidad en el cuidado de su salud. Sí me hago estudios los frecuentes, o sea, los que son para nosotras, Papá Nicolau, colposcopía, estudios de mama, todo eso. Eso sí los practico, eso sí los hago cada año como tiene que ser. Pues trato de llevar una alimentación balanceada, básicamente yo soy vegetariana, hago mucho ejercicio todo el tiempo, trato de vitaminarme, trato de ir al médico constantemente, hacerme análisis. Yo me cuido, cuido mi alimentación, practico mucho deporte y una vida sana. Haciendo una alimentación sana, haciendo ejercicio y haciéndome mis estudios que deben de ser para uno de mujer. Yo cuido mi salud yendo anualmente al FUCAM. Es que ahí me hacen todos los estudios que requiere la mujer y entonces ahí es donde me los realizo cada año. Hago ejercicio 2 veces a la semana, 2 horas. Cuido mi alimentación y tomo mucha agua. Pues yendo al médico, tomando agua, no fumar, no tomar, hacer ejercicio y pues como no comer cosas chatarras, cosas así.
Trato de cuidar mi alimentación, de mantener un poco de actividad física, hacer un monitoreo, no sé, de química sanguínea o algún tipo de estudios por lo menos 2 veces por año. Yo procuro ir al doctor regularmente y practicar yoga. Primero, periódicamente voy al médico, me hago mis chequeos generales. Y bueno, también pues como sanamente y tomo agua, ¿no? Yo cuido mi salud haciendo ejercicio y teniendo una alimentación sana. Además de los factores biológicos que predisponen a la mujer a padecer diferentes trastornos crónicos, también se deben considerar los factores sociales, ya que los patrones de socialización, roles familiares, obligaciones, expectativas laborales y tipos de ocupación frecuentemente generan situaciones de sobrecarga física y emocional, ocasionando una marcada influencia en la salud de las mujeres. Los especialistas señalan que las mujeres, a pesar de tener los síntomas de la enfermedad, suelen tardar más que los hombres en ir al médico. Lo hacen cuando el problema ya es severo y esto se debe a que por lo regular asocian lo que les pasa al estrés, al cansancio o a los problemas cotidianos. Una de las finalidades de la investigación de género y salud es señalar y suplir la ausencia de datos indispensables para el conocimiento de la salud de las mujeres desde una perspectiva de género. Finalmente, hay que hacer énfasis en que el reto es generar conciencia en la mujer sobre la responsabilidad que tiene en el cuidado de su salud. Vamos a pensar un par de minutos en todo lo que acabamos de ver en la cápsula y les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, y primero las damas, Erika Gutiérrez Martínez, bienvenida. Gracias. Ella es maestra en psicología clínica maestra en psicología clínica y de la salud de la Facultad de Psicología de la UNAM. Nos acompaña también el doctor Ricardo García Cavazos. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias. Él es director general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. Y nos acompaña el doctor Luis Alcocer, que es médico cardiólogo, maestro en salud pública e hipertensiólogo certificado, director general del Instituto Mexicano de Salud Cardiovascular. Bienvenidos, gracias por José. acompañarnos. Gracias a ti. ¿Cómo ven la cápsula? Me llama la atención algo que no sé cómo valorarlo. ¿Qué tanto verdaderamente las mujeres, por estar cuidando a los demás, dejan su salud? ¿Cuál es la realidad en nuestro país o en el mundo? Mira, perdón. Yo creo que es una cuestión heredada. O sea, desde que eres niño te enseñan a cuidar al bebé de plástico. Y tienes que cuidarlo, y tienes que darle a comer, y tienes que cambiarle los pañales. Desde chiquito te enseñan que tienes que cuidar a algo. Y conforme va pasando el tiempo, siempre tienes que cuidar. Si tu mamá se enferma, tú eres la hija, tú tienes que cuidar. Es como la película de Como agua para chocolate. O sea, es algo que sigue arrastrándose todavía. O sea, la mujer tiene que cuidar. ¿Y en base a esto descuida de ella misma? Yo creo que sí. Yo creo que no. A ver, José, yo creo que es una interpretación un poco diferente. El problema, por ejemplo, nosotros lo vemos en las consultas externas de nuestros hospitales. El predominio de mujeres es importante. En el Hospital General, donde yo trabajé muchos años, realmente era casi cercano no a 2 por 1, pero sí 25% más de mujeres. Que acuden a consulta. Que acuden a consulta. O sea, yo creo que ellas se cuidan más, pero el problema, y es el problema de estas cosas, les hacen caso menos. Esto es muy diferente. ¿Les hacen caso menos los médicos? Okay. Las instituciones, y especialmente las enfermedades cardiovasculares. Esto nace de un problema que en la cápsula lo ves con toda claridad. 2 de las señoras dicen, es que yo voy al médico a que me hagan los exámenes propios de la mujer. Y se piensa que los exámenes propios de la mujer son la búsqueda del cáncer de la mama. Sí, correcto, pero no es su principal problema. Y a la mujer, por ejemplo, no se le estudia bien desde el punto de vista cardiovascular. Que va a ser uno de los puntos importantes a tocar ahorita. Pero yo creo que es ahí a donde surge el problema. Definitivamente la mujer es mucho más cuidadosa de la salud que el hombre. De hecho, inclusive, lleva al marido a la consulta. Es que por ahí iba yo. A mí me sucede muchísimo cada vez que estoy en consulta que cuando va el señor solo me platica más o menos la historia clínica o los síntomas muy someramente. Pero cuando viene con su esposa, la esposa le dice, y esto dile, y es la que le está recordando todo lo que le está pasando normalmente. Y el señor acaba medio en pleito, siempre déjame de estar molestando, pero es ella la que da la clave de lo que o es la que más se fija. Es que es la que está atenta.
Exacto. es la que está atenta a lo que está ocurriendo. A lo que yo me refiero no es que no sea cierto que son atendidas menos. Son atendidas menos, pero no porque ellas no lo busquen, sino porque no lo encuentran. Que ese es el meollo del problema. Tienen la razón ustedes y la doctora tiene toda la razón. O sea, la mujer está acostumbrada a cuidar. Pero en ese no se descuida ella misma, esa es la experiencia que tenemos. Lo que pasa es que primero es un problema cultural, no conoce que puede estar enferma de muchas cosas, porque cree que no son enfermedades de ella. Acabamos de ver que es el culpa al estrés, al cansancio. Quien realmente no la atiende es la institución o el médico, etcétera. Ella dice, oiga doctor, llegan a la institución, oiga doctor, es que yo me siento de esta manera. No señora, es el cansancio, es la preocupación. Y no le estudian igual que un hombre. Si llega un hombre diciendo que se siente cansado o mal, incluso la mujer insiste en decirle, no señor, o no doctor, hágale caso a mi marido porque o está muy cansado. Si una señora llega, está muy cansada, no, sí señora, descanse un poco más. Pero a ver, es un problema de equidad de género. Si esto es una situación de género, ¿qué podemos hacer? O ahorita que tenemos un foro con cámaras, ¿cómo podemos hacer para concientizar y cambiar esto? Es muy sencillo y creo que las políticas en este siglo han ido cambiando un poco porque históricamente siempre los problemas de la mujer los asociaban a la salud reproductiva, o sea, específicamente enfocada a su especialista que era el ginecobstetra. Y ahí es donde la enfocaban y buscaban todo este elemento de salud. Pero actualmente hay que intervenir en toda la línea de vida de la mujer, en todos los momentos, y como mujer tiene también otro tipo de problemas que no necesariamente están relacionadas con la reproducción, como es el caso de los problemas cardiovasculares, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y muchas otras enfermedades inmunológicas y en este caso también la asociación del cáncer, ¿no? Pero es en toda la línea de vida. Quiero decir, hay que enfocar la cultura de la mujer en el cuidado de su salud a través de su línea de vida. Y en este caso, que esté muy pendiente no solamente de la salud reproductiva, que esté pendiente de su salud. En general. En general. Y si tuvieras lo difícil que es cuidar la salud, es muy difícil porque no van a asistir al médico para que les den asesoría y consejería del cuidado de la salud. Llegan al médico porque ya tienen un problema, algo les está llamando la atención y van por alguna sintomatología. Por eso esta parte oportuna se pierde, o sea, el poder detectar a tiempo, ¿sí? Porque debe de haber consultas de revisión, exacto, de revisión, de orientación, de los pasos que tiene que hacer en sus análisis y estudios para poder estar con mejor salud. Cuidar la salud es lo más complicado. Veíamos en el primer sondeo que se realizó, la respuesta a mí me sorprendía de las mujeres en el sentido de la prevención, es decir, lo que acuden al médico regularmente o con esta periodicidad. M. Patti nos pregunta, ¿será verdad que todas las entrevistadas al principio se cuidan tanto? Pareciera como difícil de creer. Sería el ideal, supongo, pero en porcentaje sí es así. ¿Quién sabe? Perdón, es que la última niña que habló me encantó porque es como si estuviera leyendo el guión. Tienes que decir esto, y también esto, y también, híjole. ¿Qué tanto es tan real que verdaderamente se cuida? Por ejemplo, eso sería interesante ver a principio de año, que es cuando se llenan los gimnasios y los clubes deportivos. Sí. ¿Quién se inscribe más, hombres o mujeres? Pongamos que se inscriban igual. Pero a los 3 meses sabemos que la curva de gente que atiende a un gimnasio o mantiene la actividad deportiva baja, definitivamente. El agosto de los gimnasios es en enero. Sí, pero habría que ver cuántas mujeres realmente son mucho más constantes. Lo que sí me llama la atención en base a la cápsula, doctor, y es una pregunta específica. Yo me acuerdo siempre que estudiamos, sabíamos que las enfermedades cardiovasculares, sobre todo coronarias, eran más propias de hombres, y ahora estamos viendo que es una causa número 1 de muerte en mujeres. ¿Por qué es esto? Mira, estas enfermedades llamadas, las cardiovasculares tienen varios orígenes, pero la más importante de todas es en donde se tapan las arterias, especialmente las arterias coronarias, que es lo que llamamos enfermedad coronaria, que es altamente mortal. La mitad de las veces se manifiesta con una enfermedad muy grave, el infarto del miocardio, la angina aguda o la muerte, antes de tener
nada de sintomatología en la mitad de las personas. Bueno, sobre estas enfermedades cardiovasculares en general y especialmente la que llamamos ahora aterosclerosis cardiovascular, porque todo se debe a una misma etiología, tienen 3 errores conceptuales tremendos. Déjeme nada más explicarle a la gente que no está viendo qué quiere decir esto. Enfermedad de aterosclerosis es que se va formando una capa que va tapando el tubo que lleva sangre, que es la arteria, y no permite que haya un flujo de sangre, lo va obstruyendo y por lo tanto no va a llegar el oxígeno en un aporte adecuado. Sí, al final es lo que produce los infartos del corazón, los accidentes vasculares cerebrales, lo que llaman la gente las embolias y los problemas en los miembros inferiores. Pero me refería yo a que hay tres problemas conceptuales que le han hecho mucho daño a la humanidad. Primero, se pensaba durante mucho tiempo que esta enfermedad era de los países ricos. Pero nosotros nos teníamos que preocupar porque eso, la aterosclerosis, la enfermedad del corazón, es de los países ricos. No, el 80% de los eventos de esta enfermedad suceden en los países de mediano desarrollo. O sea, es una enfermedad de mediano desarrollo y nosotros somos un país de mediano desarrollo. El segundo error es pensar que es una enfermedad de viejos. No, si yo soy joven, yo no tengo por qué preocuparme porque es una enfermedad de viejos. Falso. De hecho, la enfermedad empieza muchísimo antes de que aparecen las manifestaciones. Prácticamente desde que nacemos estamos marcados de alguna manera para el desarrollo de estas enfermedades. Y el tercero, que es el que nos ocupa hoy, es que la gente piensa, y muchas veces en algunos lugares, algunas autoridades... Lo tengo que interrumpir. Doctor, nos tenemos que ir a un corte. Ahorita regresamos. El doctor está hablando del último de los puntos cardiovasculares. Ya volvemos. Que es el importante. Estamos en Diálogos en Confianza platicando de enfermedades que afectan a las mujeres. Y disculpe que lo interrumpí, doctor, no, pues justo sí. Antes de irnos al corte. El doctor nos estaba platicando cuál era el punto clave de las mujeres y la enfermedad cardiovascular. Doctor, retomamos ese punto. José, es un método de comunicación muy importante, dejar una expectativa. Entonces yo dije, hay 3 mitos en la enfermedad. El primer mito es que es de países ricos. No, es de países de mediano desarrollado o de clases de mediano desarrollo. El segundo que habíamos dicho es que la gente cree que es de viejos y no, es de joven. Y el tercero, el que nos ocupa hoy, siempre se ha pensado que estas enfermedades cardiovasculares son de los hombres. Ahora sabemos que no, son de los hombres y de las mujeres. En las mujeres se retrasa un poco la aparición de la enfermedad, unos 5 o 6 años, hasta 10 años en relación al hombre, pero cuando aparece son tan graves o más graves que en el hombre. No sabemos por qué son tan graves, sino si es porque son diferentes y no se les reconoce, porque no pensamos en ellas, porque son realmente más graves o porque no les hacemos caso. Pero el hecho es que la mortalidad actual en la mujer es muy alta por enfermedad cardiovascular. De hecho, es la primera razón de muerte. 1 de cada 3 mujeres en este país adultas mueren por enfermedad cardiovascular. ¿A partir de qué edad debería una mujer hacerse una prueba de esfuerzo, por ejemplo? No, la prueba de esfuerzo es una cosa de último camino. Después, si quieres, vamos a hablar cuál es el concepto que llamamos ahora de estado saludable. ¿Cómo sé yo que estoy saludable? Sé yo que estoy saludable cardiovascular porque camino, porque no tengo molestias, porque nadie me ha dicho que estoy malo del corazón. Es importante que hablemos de una vez, pero tenemos justo una cápsula de lo que es una prueba de esfuerzo para que la gente sepa. Vamos a verle, vamos a regresar a cerrar este punto para saber cómo saber si estamos sanos del corazón. Vamos a ver esta cápsula. La prueba de esfuerzo es un estudio diagnóstico de mucha utilidad cuando estudiamos el sistema cardiovascular. A grandes rasgos, una prueba de esfuerzo nos permite estudiar la capacidad física, la capacidad cardiopulmonar y muy importantemente cómo se comporta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el ritmo eléctrico del corazón de un paciente durante el ejercicio. Es un estudio realizado por expertos, también es un estudio relativamente sencillo, la duración es alrededor de 1 hora. Se tiene que colocar el paciente en una posición primero en sentado para colocar cables alrededor de su pecho y de sus extremidades. Estos cables se llaman electrodos. Estos electrodos, igual que el electrocardiograma, van unidos a un aparato especial que está durante todo el tiempo registrando la actividad eléctrica del corazón, pero no solo eso, también tenemos que estar registrando durante la prueba de esfuerzo la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la saturación de oxígeno. El paciente se coloca en una caminadora, como las que existen en los gimnasios, y habitualmente le pedimos al paciente que vaya vestido en ropa cómoda o en ropa de deporte, como iría a
justamente a un gimnasio en tenis, shorts y ropa que le permita moverse. Lo colocamos en la caminadora, el paciente inicia la caminata. Esta prueba tiene varios protocolos dependiendo del tipo de paciente y lo que está buscando el médico. El médico selecciona el protocolo diseñado para cada paciente y entonces en ese protocolo se le dice al software o a la computadora que aumente la velocidad de la banda de la caminadora en cierta intensidad y que también aumente la inclinación de la banda en cierta intensidad y cada determinado tiempo. El paciente inicia la prueba caminando. Conforme va progresando la prueba, la caminata se hace más y más rápida y, como te dije, también aumenta la inclinación de tal manera que el paciente empieza a cansarse, la frecuencia cardíaca se acelera, la presión arterial se acelera y eso nos permite conocer la capacidad física, el sistema cardiovascular, cómo responde durante el ejercicio. Y eso es importante porque el ejercicio un poco traduce el estrés que puede ser no solo durante el ejercicio, sino el estrés cotidiano a veces en este tipo de ciudades con algunos inconvenientes en la movilidad, etcétera, y nos permite conocer cómo reacciona cardiovascularmente un paciente durante el estrés. Mi recomendación es siempre que deseemos conocer el estado de salud de nuestro sistema cardiovascular, en especial de nuestro corazón, hacer un electrocardiograma en reposo e idealmente una prueba de esfuerzo. Para las mujeres, ¿cuál sería mi recomendación? Si eres una mujer saludable pero estás rondando los 40 años, hacer un electrocardiograma en reposo. Si eres una mujer saludable alrededor de los 40 años y te interesa hacer ejercicio competitivo, hay que hacer el electrocardiograma en reposo y una prueba de esfuerzo para garantizar que el ejercicio se va a hacer sin ningún riesgo. Y si eres una mujer con factores de riesgo, por ejemplo, antecedentes familiares, es decir, alguno de tus familiares que fallecieron súbitamente o que tuvieron enfermedades isquémicas, infarto, angina, preinfarto, hipertensión arterial, hay que hacer también ambos estudios de manera ideal. Estamos de vuelta al aire. Doctor, nos iba a decir cómo saber si están las mujeres sanas cardiovascularmente y a qué edad. Mira, evidentemente que lo primero que quiero decirles es que no se necesita hacer una prueba de esfuerzo porque a todo el mundo sería imposible. Para yo saber que estoy bien del corazón tendría que hacer una prueba de esfuerzo, sería imposible. No, es mucho más sencillo. Ahora hablamos de un concepto que se llama salud cardiovascular. Yo me doy cuenta que soy saludable cardiovascular si cumplo con 7 requisitos. 5 de ellos son facilísimos de determinar, porque el primero de ellos es no he fumado nada en el último año. Ese es un factor. Segundo factor, para yo decir que soy sano cardiovascular, es que haga ejercicio. Yo tengo que hacer 30 minutos de ejercicio diario durante 5 días a la semana, 150. No tengo que ir al gimnasio, simplemente el ejercicio de casa o de caminar o de salir a caminar. A ver, no, ahí lo voy a interrumpir porque ese es un punto bien importante, porque mucha gente dice, no, pues yo sí hago el que hacer, eso es hacer ejercicio. El ejercicio tiene que ser continuo. Durante 50 minutos. No, de 20 a 30 minutos. Ok, importantísimo, ejercicio continuo. 30, sí, dedicado a eso. Salir a caminar. Ok, 30 minutos Lo que recomendamos diarios. Es sal a caminar 30 minutos diarios. 20 menos, por lo menos 5 días a la semana. De tal manera que tienes que juntar de 100 a 150 minutos de ejercicio así, caminar. No necesitas ir al gimnasio. Sí puedes ir al gimnasio, que bueno, no digo que no sea para caminar durante todos los días, 5 días de la semana. Después, tienes que además tener por lo menos tres componentes de una dieta sana. El primer componente más importante de una dieta sana es comer menos de todo. Y evitar algunas de las cosas que sabemos, no evitar completamente, pero disminuir cosas que sabemos que son nocivas para la salud, que son el azúcar refinado, la sal, las grasas saturadas fundamentalmente. El siguiente aspecto que tú te puedes medir fácilmente es cuánto mide mi cintura. Si tu cintura rebasa 90 centímetros, probablemente mujer desde 80, pero rebasa 90 centímetros, o sea, si ya tienes que usar el pantalón más grande o la falda más grande, ahí tienes una señal de problema. Los otros 3 factores los tenemos que medir. Tienes que tomarte la presión arterial. Y actualmente decimos, si alguien rebasa 120 de presión arterial sistólica,
empieza con el problema. No es hipertenso, pero ya no es sano cardiovascular. 120 es la presión alta. Presión Recuerden alta. que cuando se toma la presión hay dos lecturas. Por lo normal es 120-80 y el doctor está hablando de la presión, la que va arriba. Y luego hay que hacerse un examen de sangre que contenga solamente glucosa y colesterol. Entonces, tienes que tener menos de 100 de glucosa y menos de 200 de colesterol. Si reúnes los 7 puntos estos, eres saludable cardiovascular y tu posibilidad de hacer una enfermedad cardiovascular en un tiempo es muy pequeño. Lo que pasa es que solamente 1 de cada 10,000 mexicanos pasados los 40 años reúnen los 7 componentes. Entonces, tú tienes que decir, bueno, si yo no los tengo espontáneamente, los voy a buscar, voy a tratar de resolver. Y este es como nosotros enfocamos ahora la situación. Primero, tengo los 7 componentes, alguno de ellos me falla, tengo que trabajar sobre él, con ayuda del médico, con ayuda de la nutrióloga, con ayuda del psicólogo, con ayuda de quien quieras. Y de esta manera ir reduciendo a tener la mayor cantidad de estos 7 factores cumplidos. Porque cuando yo tengo estos 7 factores cumplidos, estoy seguro de que no voy a tener enfermedad cardiovascular, hombre o mujer. Estamos hablando de enfermedad cardiovascular. ¿Algo que quieren agregar, doctores? Sí, bueno, adelante, doctor. No, nada más que pensar en tener la lista constantemente es como complicado. Sí, bueno, Claro. pero saber tenerlo. Digo, lo que acaba de decir el doctor, probablemente la gente en su casa ahorita es, si hago esto, si hago esto, si hago esto. ¿Qué recomendarías a las personas? Porque normalmente no se habla de enfermedad cardiovascular propiamente en mujeres. No. Desde el punto de vista psicológico, ¿cuál sería la opción o qué decirle a la gente? Yo creo que, o sea, hombre o mujer, lo que sí tienen que hacer es ejercicio, o sea, porque finalmente el ejercicio no solamente vas a quemar calorías y etcétera, etcétera, sino tu calidad de vida va a mejorar en todos los sentidos, vas a tener mayor elasticidad en tus articulaciones, vas a tener mayores endorfinas en tu cerebrito y eso te va a dar felicidad, o sea, hacer ejercicio tiene muchas ventajas y eso, normalmente la gente que hace ejercicio casi automáticamente elimina las grasas en su alimentación. Entonces, es que yo recomendaría mucho que la gente haga ejercicio. La parte emocional. Ah, esa parte está bonita. A ver, ¿qué tiene que ver en esto? Yo creo que una de las cosas que tenemos y que está incrementando de manera terrible es la depresión. O sea, la gente nos estamos deprimiendo mucho y como nos deprimimos mucho, eso genera muchas enfermedades. O sea, cuando te deprimes, todo tu sistema inmune baja y es como el nicho para muchas enfermedades. Entonces, lo que debemos de recomendarle a la gente que está deprimida es vete a caminar, vete a hacer ejercicio para que solito tu cuerpo se vaya recomponiendo un poquito. Sí. Ok, entonces, hablando de mujeres específicamente, ¿qué tanto se les inculca a las niñas? Y doctor, lo interrumpí porque algo nos quería decir, desde pequeñas a incorporar ejercicio en sus vidas, porque somos una sociedad en México que tristemente es sedentaria en general. ¿Qué opina, doctor? No, sí, estoy totalmente de acuerdo que hay una serie de cambios que tenemos que hacer en los estilos de vida y que tiene que empezar desde el interior de la familia, pensando en el bienestar en conjunto, ¿no? Tanto los padres, que también son importantes. Nosotros queremos hijos sanos cuando los hijos no les hemos preguntado si quieren padres sanos. Y ahí es donde entra el elemento de equipo, de trabajo interno y de ese cambio de la cultura en el cuidado de la salud. Me gustaría tocar el punto tan importante que el doctor manifestó de los problemas de corazón en cada vez más jóvenes las mujeres. Y cada vez más jóvenes las mujeres, y no quiero excluir a las mujeres que van llegando a una edad mayor. Quiero decir que tienen riesgos mayores. Pero ¿qué pasa con este grupo de mujeres jóvenes que todavía están en edad reproductiva? Pues que se embarazan. Y se embarazan con un problema de corazón. Pero a veces no lo conocen, no lo saben. Y quiero comentarles que la primera causa de muerte materna que tenemos son enfermedades o causas indirectas al embarazo.
indirectas al embarazo, cardiovasculares. La causa cardiovascular es una de las primeras causas por la cual muere una mujer en el parto o en el embarazo o en el puerperio. Hay una pregunta aquí. ¿Estas son mujeres que se embarazan en edades más tardías? No necesariamente. Ok, eso es clave. No necesariamente. No necesariamente, aunque el riesgo, pues obviamente es mayor conforme la edad avanza. Pero ¿qué ha pasado con esta parte de alargar la reproducción? Quiero decir, mujeres que trabajan, mujeres que estudian, mujeres que hacen maestrías, mujeres que están viendo por tener un estatus, ¿no?, económico para poder crear una familia y se embarazan ya tarde. Y entonces, bueno, entran en los riesgos correspondientes. ¿Qué pasa con esta situación para prevenir? Primero que tienen que tener una asesoría para buscar un embarazo, para ver el estado de salud de ambos, del hombre y de la mujer, para poder entrar en una etapa de proconcepción, o sea, progestación. Quiero favorecer la gestación y quiero ver si hay algún límite o algo que tenga que cuidarme para que el embarazo no sea de riesgo. Ese sería el primero. Segundo, que ya estando en esta parte del embarazo, asistan a sus consultas como debe ser y el médico ginecobstetra, que es el primer contacto en la obstetricia, en el embarazo, detecte un factor de riesgo para que lo maneje y lo mande y lo difiera con el especialista que le lleve el control para evitar que se complique y tengamos un problema mayor. Volvemos aquí la clave es detectar las cosas antes de que sucedan. Vale la pena mencionar que los factores de riesgo de los cuales el doctor ya habló ampliamente, no solamente son factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, sino para enfermedad metabólica y para enfermedad cerebrovascular, accidentes vasculares cerebrales. Oscar, parece que ya tienes algunas llamadas por ahí. Varias llamadas con varios temas. Nora Prado nos dice, agradezco al cardiólogo porque salvó la vida de mi madre cuando tenía 93 años. Actualmente tiene 95 y se encuentra perfecta. Pues muchas felicidades y gracias por compartirla, Nora Prado. Nos dice en otra llamada Leonard García López, soy derechohabiente del IMSS y me remitieron a otro laboratorio para realizarme una mastografía. Lo hice en el mes de octubre y me dicen que en el seguro que mi estudio se perdió. Tengo entendido que no se pueden estar haciendo mastografías a cada rato. Fui diagnosticada hace años con fibrosis quística y posteriormente me recomendaron hacerme una mastografía por año. ¿Qué me recomiendan los especialistas? Esta otra llamada es de Leti. A mí me gustaría que me orientaran, puesto que ando padeciendo mucho últimamente de las venas en las piernas. Yo trabajé muchos años de pie, ahora ya estoy pensionada, incluso voy a hacer ejercicio y cuido bien mi alimentación, pero en estas 2 semanas me han dolido mucho las piernas. Presento mucho ardor y parte de que me han salido así como puntitos rojos. Ya fui al doctor y me mandó unas pastillas, no tanto medicinales, sino naturistas, homeópatas. Y pues sí, me han quitado un poco, pero quisiera saber acerca de algo más que ellos me pudieran recomendar o sugerir. O necesitaría mejor de algún tipo de examen médico o algún estudio que me diga bien qué tenga que hacer para aminorarlo. Bueno, tenemos más preguntas, pero también una pausa pendiente. Regresamos después de esto. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza y les comparto más llamadas que nos han llegado. Rosa nos dice, un día por la noche me sentí mal. Pedí a mis hijos que me acompañaran al médico. Llegamos al hospital 1 de octubre, me recibió una doctora, me checa y le dice a mi hija que no tenía nada. Solo quería llamar la atención debido a la edad. Me dio una pastilla. Por la mañana me llevaron con otro doctor porque me volví a sentir mal. Me dijeron que tenía neumonía. Por consecuencia, ahora soy oxígeno dependiente. Tengo neumonía crónica. Dicen que las mujeres no nos cuidamos, pero desafortunadamente nos encontramos con este tipo de médicos en ocasiones. Lorena, a los 37 años me quitaron la matriz por fibromas. Aún tengo los ovarios y actualmente tengo 54 años. ¿Cuáles son los primeros síntomas de cáncer de ovario y cómo poder detectarlo? Catalina Rivas Gómez, en caso de que tengas aterosclerosis, ¿qué medidas se deben de tomar? ¿Es reversible con medicamento o algún otro tratamiento? Eva Mendoza, mi mamá y mi hermana fallecieron de cáncer. Me salió un lunar y me lo quitaron en noviembre del año pasado y me salió otro nuevamente. En mi clínica me tienen muy controlada. ¿Qué me estará pasando o qué más puedo hacer
para acabar con las dudas. Gloria Estela Magaña García, un doctor se refería a la presión arterial para las personas adultas mayores, que es un poco más elevada. Quiero saber cuál es la presión adecuada para nosotros y cuál es para los jóvenes. Por otro lado, nos dice Pau Par, tengo una duda, mi edad es de 30 años, estoy lactando y cuando me embaracé a los 6 meses me salió un bulto en la axila. Le comenté a mi ginecólogo y me dijo que no era nada, por qué preocuparse y también fui al sector público y me dijeron lo mismo. Este bultito me creció al momento de nacer mi bebé y después disminuyó hasta tenerlo entre 0.5 y 1 centímetro. A mí me preocupa, por lo cual pedí una ecografía. No sé si sea yo exagerada, porque hay doctores que actúan de manera muy moderada en estos casos. Sholandi Paola, tengo precisamente que salir a mi cita al IMSS, pero ojalá puedan hablar de la fibromialgia y de cómo afecta no solo físicamente, sino también de forma psicológica. Me diagnosticaron a los 34 años y entenderlo fue crucial, pero es muy limitante y frustrante, sobre todo siendo madre soltera y teniendo un esguince cervical y lesión del cuello severa. Luis Aguilar Ortiz, saludos, los veo desde Tabasco. Mi madre, por ejemplo, padece del sistema nervioso desde hace muchos años, aunque se cuida su salud y se alimenta sanamente. Y hablando de la alimentación, también nos decía, amo el derecho, coincido que las mujeres en ocasiones no se tratan las enfermedades cardiovasculares. Yo he tenido 3 eventos vasculares cerebrales y sigo en la batalla por la evaluación de secuelas. Soy vegana y aquí es otro punto de la alimentación, desde luego, que más adelante se va a ahondar en ello, pero es muy importante. Y tenemos una cápsula que habla de los exámenes de la sangre. Entonces vamos a ver a continuación este material. Hay un perfil que se le conoce como prenatal. Este se realiza a personas que se encuentran embarazadas durante su etapa de gestación. Estos estudios se basan principalmente en una biometría hemática, un grupo de sangre, un VDRL, VIH, algunas pruebas que son como para investigar la glucosa, una curva de tolerancia. Otras pruebas que se le puedan realizar y que son especiales es el perfil de Torch, perfil tiroideo, algunas que se le conocen como el cuádruple marcador, principalmente. Es importante hacer el perfil tiroideo en el estudio prenatal, sobre todo porque se va a dar seguimiento a las enfermedades que ya están diagnosticadas y sobre todo una valoración con respecto al mejor tratamiento que éste pueda tener. El perfil tiroideo no hay ningún problema en qué tiempo se pueda realizar, siempre y cuando tenga antecedentes la paciente y sea un médico especialista quien le determine ese tipo de estudio. Y en la química sanguínea son muchas pruebas que van a dar una información al médico principalmente sobre cómo es el metabolismo del organismo. Principalmente te da funciones de los diferentes órganos como es el riñón, órgano cardíaco, el hígado principalmente. Existen varias pruebas de química sanguínea que van desde 6 parámetros hasta 30 parámetros, que es una prueba súper completa. La principal o la básica es la de 6 parámetros, que es la glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol y triglicéridos. La química sanguínea comúnmente nos la piden en una sola ocasión, ya dependiendo si tiene parámetros altos como es el colesterol y los triglicéridos, se le manda una dieta especial y se le puede repetir a los 3 meses. Con respecto a la glucosa es muy importante estarla valorando. ¿Por qué? Porque en la etapa de gestación o cuando están embarazadas influyen mucho las hormonas en el aumento de la glucosa y la intolerancia a esta. Existen otras pruebas que son adicionales a la glucosa, que es una curva de tolerancia y se le realiza principalmente a las pacientes embarazadas que se encuentran entre la semana de la 16 a la 20. La biometría hemática es un estudio de laboratorio que se puede realizar a cualquier persona, pero es de vital importancia realizársela en pacientes que se encuentran embarazadas. ¿Por qué? Porque este estudio va a valorar diferentes estructuras o diferentes células que se encuentran en la sangre. Estas células corresponden a glóbulos rojos que conducen oxígeno, a los glóbulos blancos que dan principalmente las defensas y las plaquetas que están incluidas principalmente en la coagulación de la sangre. Es importante realizárselo a las personas que están embarazadas porque ellas pueden llegar a presentar una anemia que puede ser de ligera a moderada. Esto significa que va a haber una disminución de los eritros.
por lo que podría presentarse una anemia microcítica. Esto significa que los eritros son más pequeños de lo normal y esto se debe a un déficit de hierro principalmente. De lo contrario, podría hacerse una macrocítica, que son los eritros más grandes, y esto principalmente es una carencia de ácido fólico. La biometría hemática se realiza principalmente en las primeras semanas de gestación, bueno, en las primeras semanas de embarazo, y puede realizarse cada 2 o 3 meses. El perfil de Torch es una serie de pruebas que se le hacen principalmente al recién nacido. Esto es para valorar diversas infecciones que pueden producir toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes simple, VIH, entre otras. Todo esto se debe a causa de parásitos, virus, bacterias e incluso hasta hongos. Si bien los exámenes de laboratorio son importantes, como comentaba el doctor, siempre hay que empezar por lo más sencillo y dependiendo de lo que arrojen los exámenes, inicialmente ir a exámenes más complicados cuando es necesario. Se incorpora con nosotros el doctor Erwin Chiquete. Bienvenido, doctor. Gracias. El doctor ya ha estado aquí con nosotros, es doctor en ciencias, médico neurólogo e internista del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán en la Secretaría de Salud. Bienvenido, Erwin, y estamos platicando justamente ahorita de los factores de riesgo en las mujeres de enfermedad cardiovascular. Tú eres neurólogo, les decía que son muy parecidos. Yo no sé qué tanto veo problemas neurológicos en mujeres en edades jóvenes. Tenemos en neurología enfermedades que o bien afectan más a mujeres que a hombres, o afectan a mujeres en etapa reproductiva, entonces afectan o directamente involucran la salud reproductiva de la mujer. De las enfermedades que más frecuentemente vemos en la mujer, por supuesto, tenemos a la migraña. Es quizá una de las más frecuentes, de los más frecuentes padecimientos que vemos en neurología, y justamente vemos de 3 a 5 mujeres por cada hombre afectados con esta condición. Tenemos, por supuesto, algunas formas de enfermedad cerebrovascular que son más comunes en mujeres, y no solo eso, sino que particularmente el embarazo, parto y puerperio son factores de riesgo para estas condiciones. Una de estas condiciones es la trombosis venosa cerebral, que el factor de riesgo es básicamente o el uso del género femenino, el uso de hormonas con estrógenos particularmente, o bien la etapa de embarazo o de parto o de puerperio. Si bien es cierto, globalmente, conforme comparamos con otras formas de enfermedad cerebrovascular, la trombosis venosa cerebral solo corresponde del 1 al 3% de todas las formas de enfermedad cerebrovascular. De todos los pacientes que tienen estas enfermedades, un 1 a 4%, dependiendo de la población, son mujeres embarazadas o en parto o en puerperio. Entonces, evidentemente esto tiene importancia si consideramos que son, como ya lo mencionabas, mujeres jóvenes. Y bueno, tenemos otro grupo de enfermedades, las enfermedades autoinmunes que afectan al sistema nervioso. Son en general todas ellas más frecuentes en la mujer que en el hombre, como puede ser la esclerosis múltiple o algunas otras formas de enfermedades autoinmunes con complicaciones neurológicas, como es el lupus eritematoso, sistémico, la enfermedad de Sjögren, etcétera. Hablamos, el día de hoy es básicamente salud de mujeres, que es nuestro punto del día de hoy. Desde el punto de vista, tú eres internista y neurólogo, ¿qué recomendaciones das al público que nos está viendo como en cuanto a prevención? Porque arrancamos el programa diciendo que lo ideal es crear conciencia de prevención. Sabemos que hay muchas enfermedades en donde, por ejemplo, la genética tiene una relevancia importante, que se vaya a expresar o no tenemos injerencia, pero hay muchas cosas en donde sí hay prevención. Desde tu punto de vista, ¿qué dirías? Para las enfermedades neurológicas que afectan sobre todo a la mujer, ahí estamos empezando a conocer más aspectos sobre la prevención, ¿no? Las enfermedades autoinmunes no sabemos exactamente si es una consecuencia o es una relación, un epifenómeno, llamamos, es decir, dos fenómenos que van juntos y no necesariamente tienen una relación causa-efecto, pero nosotros evaluamos a las personas con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, y tienen la enorme mayoría de ellas déficit de vitamina D. Si esto causa las enfermedades autoinmunes o las enfermedades autoinmunes conllevan por alguna razón una menor síntesis de vitamina D, eso está todavía por aclararse, pero lo que sí sabemos es que enfermedades como la esclerosis múltiple, miastenia gravis y otras enfermedades neurológicas cursan con este déficit. Probablemente se está aclarando en este momento. Está en etapa de estudio para que la gente no salga corriendo inmediatamente a medicarse, ¿no? Sabemos, es importante. Exactamente. De hecho, hay recomendaciones internacionales para el caso de la demencia, por ejemplo, en el que también se asocia déficit de vitaminas y algunas vitaminas, que una de las mejores estrategias preventivas que podemos realizar
es aumentar nuestro consumo de vitamina D, exponernos a la luz del sol en horarios que sean saludables, evidentemente, evitar las horas más importantes de la exposición de los rayos ultravioleta nocivos, que es entre 11 de la mañana y 4 de la tarde. Pero en general, estar monitorizando nuestros niveles, porque de ello depende muchas otras niveles enfermedades. ¿De qué? De 25-hidroxicolecalciferol. Pero volvemos a lo mismo. A lo que voy es, la gente que nos está viendo, ahorita le dirías, todo mundo vayas a hacer esto. No, en este momento... Eso es a lo que vamos. Sí, ¿Qué le recomendamos a la gente que nos está viendo? Desgraciadamente, estamos en etapa de desarrollo de estas medidas preventivas para muchas de las enfermedades que afectan sobre todo a la mujer. Es decir, hoy por hoy no puedo yo decirle a una mujer que en general tome algunas medidas preventivas para que no tenga una enfermedad neurológica propia o que afecta más a la mujer, como puede ser la migraña. La trombosis venosa cerebral, quizá una medida preventiva que podríamos establecer es evitar el consumo de anticonceptivos orales, particularmente en personas que tienen ya una historia familiar de eventos trombóticos, sobre todo eventos trombóticos venosos. Sin embargo, esa medida es en realidad un tanto discutido debido a que solamente afectaría o beneficiaría a un grupo selecto de personas. Poco podemos hacer de prevención respecto a la migraña, excepto dormir bien, estar bien hidratados, comer bien. Focos rojos neurológicos que alguien que tenga que sospechar alguna mujer, que si tiene, ¿qué cosas debe ir con un neurólogo? Bueno, las enfermedades se van a expresar de maneras diferentes, ¿no? Entonces, los focos rojos, pues depende mucho de la enfermedad a la que nos estamos refiriendo. Si nos estamos enfocando particularmente en las mujeres en las etapas de embarazo, parto y puerperio, es muy importante, por supuesto, que se monitoricen los niveles de presión arterial. La hipertensión inducida por el embarazo, por supuesto, va a originar complicaciones neurológicas, entre ellas propiamente la eclampsia. Entonces, una de las medidas preventivas durante esa época es esta. Y evidentemente cualquier déficit neurológico, es decir, cualquier pérdida de función neurológica, sobre todo si es aguda, es muy importante, es un signo de gravedad por sí misma. Y deben de acudir inmediatamente a revisión neurológica para que se establezca cuál es la implicación. Eso es lo mejor que podemos decir respecto a focos rojos en general. Ok, vamos a tratar de contestar algunas de las preguntas que hay aquí. La primera que hicieron fue que si las mujeres en la cápsula será verdad que hagan todo lo que dicen que hacen. Bueno, pues cada quien, ahí las recomendaciones. Ahorita vamos a hablar de recomendaciones en general. Luego, una mujer que se le hizo una mastografía y la perdieron en el seguro, híjole, ahí sí, pues qué decirle, ¿no? Pero sí dijo una cosa importante, yo tengo fibrosis quística, no tiene fibrosis quística, tiene enfermedad fibroquística de mama, perdón, es una cosa totalmente diferente. Ya tuvimos un programa aquí en Diálogos en Confianza, en donde insistimos muchas veces en que sepan exactamente cuál es la diferencia. Una paciente con insuficiencia venosa, doctores, ¿qué hago? ¿Qué recomienda? Insuficiencia, dice que tiene puntitos rojos en las piernas, se le hinchan. ¿Qué le podemos recomendar? Bueno, la enfermedad venosa es una enfermedad diferente a la que hemos estado hablando, aunque es también cardiovascular porque las venas son parte del sistema cardiovascular. Es una de las patologías, una de las enfermedades más frecuentes de la especie humana porque estamos de pie. O sea, no estamos programados para estar de pie. Entonces, la sangre que tiene que regresar desde las piernas hacia arriba lo hace con gran dificultad y es una de las principales patologías, y es especialmente en la mujer. La manera de enfocar esto es que tiene causas que son igual previsibles. Se presenta más frecuente en las mujeres, especialmente relacionado con el embarazo, en las personas que están mucho de pie y en las personas que están sobrepasadas de peso. Entonces, no existe un tratamiento médico muy bueno para estas enfermedades. Hay medicamentos que ayudan, pero la mayoría de las veces estas enfermedades mejoran mucho con medidas sencillas. ¿Qué son? Caminar, bajar de peso, usar medias elásticas y no permanecer de pie mucho tiempo. Tenemos también, lo pueden buscar en YouTube, tuvimos ya un programa de insuficiencia venosa que hablamos específicamente de este problema. Me salen múltiples lunares y hay cáncer en mi familia. ¿Qué hago? Pues yo creo que lo que está haciendo está perfecto, ir al médico
cada vez que el dermatólogo le diga que vaya al neurólogo, no sé si tienen alguna otra opinión, pero que se esté checando, sobre todo si existe ya cáncer de piel en la familia, pues que se esté checando continuamente. No sé si quieren agregar algo. Sí, creo que sí, creo que debe estar muy pendiente y cada vez que tenga este estudio harán una pequeña biopsia, harán un análisis de ese tejido para ver el estado en que se encuentra, para poder detectar a tiempo. Perfecto. Y hablando sobre la otra paciente de cáncer de ovario, que cómo lo detecta, uno de los cánceres más complicados y difíciles de detectar en la mujer, porque es altamente silencioso, es el de ovario. Definitivamente cuando se detecta es a través de un hallazgo por ultrasonido. Y ahorita vamos a hablar específicamente de algunos estudios específicos para buscarlos, pero vamos a un corte, ahorita regresamos, estamos en Diálogos en Confianza. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza. Mañana también hablaremos de un tema muy importante, cómo afecta el desempleo a la familia. Y es que la situación actual evidentemente ha afectado a muchas mujeres y hombres en esta época, pero familiarmente, ¿cuáles son las principales afectaciones? ¿O qué es lo que podemos hacer para salir adelante de este bache? Porque evidentemente no solamente es un problema económico, sino también emocional, de desarrollo. Si los hijos y las hijas están en la escuela y nosotros ya no tenemos la capacidad económica para pagarles, o tal vez tienen que salir de los estudios para comenzar a trabajar, pues se mueven muchas cosas dentro de la organización de la familia y del desarrollo de la misma. ¿Qué es lo que podemos hacer? Mañana las y los especialistas darán muchas herramientas para atender este tema que seguramente pues es de emergencia. 53 41 44 35 es el teléfono para que nos marquen y reserven su lugar aquí en el estudio de Diálogos en Confianza. Vamos a ver el resumen de la primera parte de este programa. Se cuidan más, pero el problema, y es el problema de estas cosas, les hacen caso menos. Y a la mujer, por ejemplo, no se le estudia bien desde el punto de vista cardiovascular. La mujer es mucho más cuidadosa de la salud que el hombre. Inclusive lleva al marido a la consulta. Son atendidas menos, pero no porque ellas no lo busquen, sino porque no lo encuentran. Es un problema cultural. No conoce que puede estar enferma de muchas cosas, porque cree que no son enfermedades de ella. Hacer ejercicio tiene muchas ventajas. Tenemos, y que está incrementando de manera terrible, es la depresión. Lo que debemos de recomendarle a la gente que está deprimida es vete a caminar, vete a hacer ejercicio para que... Históricamente siempre los problemas de la mujer los asociaban a la salud reproductiva. Y como mujer tiene también otro tipo de problemas que no necesariamente están relacionadas con la reproducción. Hay que enfocar la cultura de la mujer en el cuidado de su salud a través de su línea de vida. Queremos hijos sanos cuando los hijos no les hemos preguntado si quieren padres sanos. La primera causa de muerte materna que tenemos son enfermedades o causas indirectas al embarazo. La causa cardiovascular es una de las primeras causas por la cual muere una mujer en el parto o en el embarazo. El Papa Nicolau consiste en hacer un frotis del cuello uterino mediante cepillos que nosotros llamamos endocervicales y ectocervicales. Estos arrastran las células del epitelio exocervical y endocervical para poder tener una idea de las posibles enfermedades infecciosas o neoplásicas del cuello uterino. Esta prueba se debe de hacer a partir de cualquier edad en que la mujer haya iniciado sus relaciones sexuales. Se debe de hacer generalmente cada 6 meses en su inicio. Si 3 estudios de Papa Nicolau salen negativos, se pueden distanciar su frecuencia, se puede hacer tal vez cada año. Todo va a depender también de la paciente. Es importante porque es el principal método diagnóstico
del cáncer cervicuterino. Generalmente no es dolorosa si se usa el material adecuado. Puede ocasionar cierta irritación del epitelio y leve sangrado. La colposcopía es el examen de los genitales femeninos. Se usa el aparato llamado colposcopio, que viene siendo un microscopio, pero con amplificación de luz solamente. Y mediante una luz amplificada podemos examinar tanto genitales externos como vagina y cuello uterino mediante este estudio, por eso se le llama colposcopía. No, actualmente ya es un estudio que debe de hacerse de rutina porque es el que nos va a orientar cuando hay un Papa Nicolau sospechoso o que ya nos está dando alguna alteración de una neoplasia intraepitelial cervical. Entonces la colposcopía nos va a orientar dónde está esa lesión mediante las soluciones que se usan en el estudio colposcópico. Va a manchar o van a ser visibles las lesiones haciéndolas aparentes. Si se usa el ácido acético, nosotros le llamamos lesiones acetoblancas. Esas son de sospecha. Cuando existen estas, puede confirmarse su persistencia mediante el uso del UGOL, o que es la prueba de Schiller, que es una solución yodada. El Papa Nicolau no se puede hacer menstruando, la colposcopía sí se puede hacer cuando el paciente está menstruando porque no hay ninguna contraindicación. De regreso en Diálogos en Confianza, y antes de tomar el tema del Papa Nicolau, quiero aclarar a la persona que habló de la mastografía perdida. Sí se puede repetir su mastografía, no se preocupe por la radiación, es una dosis muy pequeña y nada más va a hacer una repetición, no es que necesariamente se esté exponiendo a la radiación continuamente. Doctor, ¿cuál es la situación del Papa Nicolau en nuestro país? ¿Por qué no logramos disminuir las cifras de cáncer cervicuterino? No se logran disminuir precisamente porque las pacientes no asisten a sus estudios que corresponden y que de alguna manera están vinculadas a factores de riesgo, especialmente al virus del papiloma. Esto es muy importante que sepan que estos estudios tienen que ser continuos, desde que inician la reproducción. Y esto ha favorecido a través de los apoyos que la Secretaría ha vinculado a hacer Papa Nicolau, a hacer estudios moleculares de la muestra. Quiere decir, este año pasado se realizaron más de 1 millón de estudios moleculares para detectar el virus del papiloma y especialmente el de alto riesgo. Además de Papa Nicolau, quiere decir, hay ambos estudios que se vinculan y se ofertan a las mujeres. No es agradable para una mujer desde el momento de la posición ginecológica y demás, pero la verdad es que deben de tomar esa cultura de la asistencia a los estudios correspondientes. Sí, doctor, ¿iba a decir algo? Es que es muy importante esto y yo creo que quisiera insistir en algo conceptual. La atención a la consulta la atención a la salud no es una responsabilidad del Estado, tampoco es una responsabilidad del paciente, es una responsabilidad de la familia, es una responsabilidad de todos. Entonces esta actitud tutelar de que el Estado tiene que ser el que esté llevando, es muy buena que tenga la disponibilidad de hacer las cosas, pero lo que se necesita promover es la conducta de la persona para buscar y hacer lo que se le dice. Claro. Entonces, esto es un fenómeno muy complejo porque la conducta humana es muy compleja. Y ahora hablamos de algo muy importante que es una palabra mágica, que se llama empoderar. Hay que empoderar a la población con el objeto de que busque y obtenga la atención a la salud que se merece y que tiene que hacer. Pero para esto se necesita educación. Como todo en nuestro país, el problema número 1 es el problema de educación. O sea, la persona no puede estar esperando a que venga por él tiene que ir, pero cuando va, tiene que encontrar. Y claro, creo que es ahí a donde la cadena no está bien. La gente no busca, cuando busca no encuentra, el Estado busca, pero no busca correctamente, o busca con conceptos equivocados, con conceptos que corresponden a otras enfermedades que no son las actuales. Hemos cambiado en los últimos 30 años. Antes de estos 30 últimos años, por siglos, las enfermedades principales eran las transmisibles, las que venían de afuera. Hay un agente exterior que te ataca
Ahora no, el 80% de las enfermedades vienen de adentro. Y entonces este concepto de prevenir cambia, porque prevenir es muy sencillo. Si a mí no me pica el mosquito, yo no tengo Zika. Entonces yo puedo prevenir no poniéndome en contacto con el mosquito. Pero cómo prevengo las enfermedades cardiovasculares, cómo prevengo el cáncer, es muchísimo más complejo porque no viene de afuera. Lo de afuera empeora el proceso, pero no es la causa. ¿Qué le sugeriría al auditorio, doctor? Educación. O sea, hay que aprender, hay que leer y sobre todo hay que tratar de cambiar nuestro concepto. Por eso le insistía yo tanto en este concepto de salud cardiovascular. Hay que entender que, por ejemplo, antes decíamos, es que si usted hace esto, está en riesgo de... Esto es un concepto pésimo desde el punto de vista de comunicación, porque cuando a mí me dicen es que te va a pasar algo porque fumas, yo voy a decir, no, a mí no me va a pasar, le va a pasar al de junto. Entonces, si uno lo ve que ha pasado con el tabaquismo, por ejemplo, se inició asustando a la gente sobre el tabaco. Si fumas te va a dar cáncer. En las cajetillas ponían hasta calaveras. Sí. Eso no sirvió absolutamente para nada. O sea, esas medidas de bla, 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 que los americanos dicen lip services, o sea, de decir, haz esto, haz el otro, es por tu bien, realmente no sirve. Entonces, aquí son dos aspectos fundamentales. Primero, educación, que la gente sepa lo que necesita dentro de lo posible. Y segundo, medidas o tácticas de salud pública adecuadas. Las tácticas de salud pública adecuadas son aquellas que no dependen de la voluntad del que lo recibe. Por ejemplo, dejar de fumar, lo que ha servido es prohibir que fumen en interior. ¿Ok? Como esto hay que crear estas medidas. Seguimos todavía muy atrasados en esto. ¿Qué dice el gobierno para el sector público para las enfermedades cardiovasculares? Mídete, toma mucha agua, camina. Sí es cierto, pero no basta con que se lo digas a las personas, no lo va a hacer. O sea, mídete, que no sabes que eres gordo, necesitas medirte para estar gordo. Y una vez que te mides, ¿qué vas a hacer? O sea, está bien, pero esa es solamente la primera parte de un enfoque. Estamos mal en el mundo sobre este enfoque de la salud. Las enfermedades cardiovasculares van en aumento, el cáncer no ha bajado lo que tendría que haber bajado y se gasta mucho en esto, pero estos conceptos así un poco, digamos, filosóficos de la prevención, es mejor prevenir que remediar, sí es cierto, pero hay que hacerlo muchísimo más directo. Entonces hay que pensar siempre en tácticas correctas. En resumen, hay que empoderar a la gente, pero para empoderar a la gente necesita primero conocer. Segundo, hay que entrenarla en lo que se llama la autosuficiencia. O sea, yo puedo pensar en una enfermedad, pero yo no soy autosuficiente para yo tomar mis propias medidas, es decir, sí voy a ir a caminar, o sí voy a hacer el ejercicio, o sí voy a dejar de comer. Tengo que ser entrenado para eso. Eso es lo que se llama autosuficiencia. Hay gente que decide una cosa y la hace. Tú lo decías hace un momento, la gente abandona el gimnasio. O sea, tiene la necesidad de hacerlo, se inscribe en el gimnasio en diciembre, que es cuando hace la cosa, y lo deja. Eso que es una actitud, es lo que se llama autosuficiencia. Esa persona no es autosuficiente para resolver sus problemas. Tiene el deseo, pero no sabe qué hacer. A donde voy es que es un poquito más complicado que esto. O sea, necesitamos pensar distinto, educar mejor a la gente y que la gente tome la conciencia de que tiene que hacer algo por su salud. Bien, psicológicamente hablando, este punto de las mujeres con la salud en cosas propias de mujeres, ¿por qué sucede? ¿Por lo mismo? Porque es común que preguntemos en las historias clínicas, su último papá Nicolau, híjole, ya se me pasó, híjole, tenía que haber ido hace 5 años, híjole, no he ido. Yo creo que las mujeres, como no tenemos Digo, a las mujeres es obvio que tienes un problema ginecológico porque tienes un flujo que te está diciendo si estás bien. Sí, pero en cuestión preventiva. Lo que no sabemos es cómo prevenir el asunto. Yo creo que el uso del condón es correcto y cada vez las niñas en particular usan condón y tratan de prevenir enfermedades, pero es poco probable que lo usen. O sea, ¿cómo? Sí. Lo saben, pero no lo usan. Es decir, lo saben pero no lo hacen, es lo que está diciendo el doctor. No hay autosuficiencia para llevarlo a cabo. Sí, porque el problema con las mujeres y con los hombres es que no chocan con la consecuencia de...
O sea, saben que podría ocurrir, pero hasta que no les pasa. Pero entonces ahí nos falla nuevamente, se cae la teoría de la prevención. Doctor, claro. ¿qué les podemos decir a la gente que nos está viendo en la televisión? No, verdaderamente que tenemos que cambiar el concepto y tenemos que entrar en una nueva etapa del autocuidado, de la prevención, de la protección y del acceso a los sistemas de salud. Tenemos que buscar la manera de poder accesarlos. Y quisiera terminar mi participación previa en relación a cáncer cervicuterino, porque fíjense ustedes que me estoy encontrando con que se está incrementando el cáncer cervicuterino en mujeres mayores de 60 años, donde parecería que el cáncer cervicuterino pues ya no tendría por qué estar, y está porque si es determinado por el virus del papiloma, pues son 10 años antes que tiene su primer contacto, pero no se había hecho ningún estudio. Y esto es muy importante, no vemos un límite a 60 años para dejar de realizarse el Papá Nicolau y el estudio de citología vaginal. A futuro, doctor, con todo lo que hay ahora en vacunas con Papá Nicolau, ¿cómo ve esta situación de aquí a 50 años? Excelente, la vacuna, cuando menos para los virus más agresivos, riesgosos para crear un cáncer, va a disminuir. Esto es parte de este mecanismo, porque ahora lo que viene es, estamos vacunando a las niñas, ahora vamos a vacunar a las mujeres en una edad mayor, 26 años, 27, y posteriormente se incorporarán seguramente a los varones, a los hombres. Ya tuvimos aquí en Diálogos en Confianza, inclusive un programa que con toda la controversia que ha habido se aclaró perfectamente por los especialistas cuáles son las recomendaciones para que se lleve a cabo la vacunación. Y como dice el doctor, si esto se lleva a cabo, esto es una medida preventiva de manera global que dentro de 50 años vamos a ver, gracias a Dios, que ha cambiado totalmente el panorama de eso. Pero, ¿no? A lo mejor este es el concepto. La vacuna es de alguna manera una acción independiente de la voluntad. O sea, va nada más a que se la pongan. Pero es una sola vez y se acabó el acto. Y esto funciona primordialmente en el momento actual para las enfermedades transmisibles. Hemos tenido un éxito fantástico en las transmisibles. Donde no hemos tenido éxito es en las no transmisibles. Pero en Papá Nicolau. No, evidentemente. Y probablemente el futuro sea precisamente las vacunas para las enfermedades no transmisibles. Eso es el futuro y se está trabajando en eso. Pero por lo pronto, el punto es educación. Cuídate, edúcate. Ok, Oscar, ¿tienes alguna llamada antes? Parece que se nos acabó el tiempo, pero... Alvarado nos dice, quisiera saber si los problemas de tiroides pueden afectar el embarazo. Bueno, estas y más preguntas después de esta pausa. Regresamos. Regresamos a Diálogos en Confianza. Tenemos muchos más comentarios y llamadas. Pati Solano nos dice, bueno, somos muchas mujeres que efectivamente no vamos a hacernos un chequeo hasta que ya sentimos un dolor fuerte. Alberto, y es que creo que en la educación justamente así se les enseñó a aguantar más. Alex Kiab, caminar 10,000 pasos a lo largo de la jornada es una cantidad suficiente para el ejercicio cardiovascular necesario. Yo camino un poco más de eso. Moreno Gutiérrez, el médico nunca tiene tiempo para revisarme, solo me dice que baje de peso, pero no pone atención a otros síntomas. Ana dice, este es un programa muy interesante en general. ¿Qué estudios recomiendan para hacer que las mujeres prevengan todos los síntomas en las distintas enfermedades? Laura Barrera, en este momento están pasando por Canal 11 o hablan sobre el cáncer de ovario. Se tocó muy brevemente porque son las enfermedades más comunes que afectan a las mujeres, pero sí, ya decía precisamente el doctor, es difícil de detectar, por eso hay que ponerle mucha atención. Nos dice también Judith Alvarado, esta es la llamada que leí en el bloque anterior, quisiera saber si los problemas de tiroides pueden afectar a las mujeres durante el embarazo. Marcela Villado, ¿por qué se da el prolapso uterino? ¿Están implicados los ovarios en este sentido? Janet Torres, el 30 de abril me detectaron síndrome de Gel y perdí a mi bebé. ¿Cuánto tiempo debo esperar para poder volver a embarazarme? Melanie, tengo un dolor en la matriz y quiero saber qué es. Los doctores solo me mandan a hacer un Papá Nicolau, pero no me dicen por qué me duele tanto. Anteriormente tenía el dispositivo y desde que me lo quité empezaron los dolores.
Ana Berta Sánchez, soy diabética y padezco hipotensión. Mucho tiempo confundí la depresión con la presión baja. Los médicos del Seguro Social me decían que tomara un refresco de cola y que me comiera un chocolate. Gracias a esto tengo hoy diabetes. En el seguro me dan metformina de 850 cada 12 horas y me recomiendan hacer ejercicio. Si sigo la dieta para la diabetes se me baja la presión. Por mi cuenta para la baja presión me compré norfenefrina y me tomo 10 gotas cuando me siento muy mareada. ¿Cómo puedo tratar ambas enfermedades y qué riesgos tengo de tener o padecer un infarto? Rosa, mi hija tiene 20 años. Hace un año no presenta menstruación, sin embargo, cada mes siente los cólicos. ¿A qué se debe esta situación? Georgina Canseco, ¿una persona que tiene cáncer puede tomar vitaminas o está contraindicado? María Luz Castillo Cruz, de Ecatepec, llevo más de 3 años con un fuerte zumbido en los oídos y es hasta la fecha que no se me quita. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿A quién debo acudir? Mariana Alonso Aguilar, lamentablemente la mayoría de las mujeres no somos tan atendidas médicamente en las instituciones de salud pública. Yurizán Miranda, nos enseñan mucho y nos quitan de muchas dudas en el programa. Tengo problemas de varices. Caminaba 30 minutos y me sentí muy bien, pero lo dejé porque me dolían las rodillas. ¿Qué tanto me puede hacer caminar con mi problema de varices severas? Rosa María Mestas, ¿pueden repetir los 7 pasos que mencionó el doctor para ver si uno se encuentra sano? En un rato más. Angélica Barba, quisiera que hablaran de la parálisis facial. Llevo 4 meses con parálisis y me salen muchas lágrimas y tengo bastante dolor. Enrique Sánchez Maderón, me acaban de trasplantar médula ósea, me hacen chequeos y me diagnosticaron el citomegalovirus. ¿Me pueden dar más información sobre este? Y Lupita, me tienen que operar de la vejiga o de la matriz si tengo una bola en la vagina. Hay muchas más preguntas, pero bueno, hasta el momento aquí vamos a dejar la lectura de algunas para pasar con el público que también tiene preguntas y algunos testimonios. Y ya en el siguiente bloque nuestros especialistas responderán a estas preguntas. Ok, vamos a ver qué nos tiene que decir el público. Juanita, ¿está nerviosa? Hola, ¿cómo está? Un poquito, buenos días. Cuéntanos por qué estás aquí. Yo tengo cáncer de ovario y efectivamente no es muy detectable porque lo confunden mucho con gastritis, colitis, hepatitis, ¿Cómo te lo detectaron a ti, Juanita? A mí tuve que ir a varias partes y mi esposo tuvo que hacer un préstamo para llevarme a un particular, que me hicieran análisis y todo, y fue así como me detectaron que tenía yo agua en el estómago, nada más. Te hicieron un ultrasonido. Exactamente. Y detectaron que había líquido libre en tu abdomen. Ajá. Y ahí ya sospecharon. ¿Y qué te hicieron después? Después, pues yo iba lista y me regresaban con unas pastillitas ahí. Pero ya que te detectaron el cáncer de ovario. No, me decían que era hepatitis. Hasta que llegué a cancerología y ahí me atendieron. Desde el primer día que llegué me hicieron análisis, me sacaron el agua. O sea, una atención excelente. Y de ahí me han dado mis quimioterapias, he estado en tratamiento. ¿Y cómo vas? Voy bien, ya me brincó al hígado un poquito y me están dando otro tipo de quimioterapia. Es muy importante la educación, como dicen, buscar el problema a fondo porque esto nos acaba, Lo que acabas de platicar es muy importante, sí, Juanita, porque sí. La gente que nos está viendo, y nos sucede todos los días, el doctor lo acaba de comentar también, es parte del paciente y parte del sistema de salud. Sí. ¿Qué le recomendarías a la gente? Que si no están dando al clavo, que pidan más opiniones. Que pidan más opiniones y que se hagan esos análisis muy especiales que son para detectarlo a tiempo y no ya cuando ya lo tenemos. Y pues es más problema, ¿verdad? Muchas gracias, Juanita. Sí, es muy importante. Tuvimos ya un programa aquí que te recomendamos que veas de cáncer de ovario. Porque como comentó el doctor, también es muy difícil detectar el cáncer de ovario. Cuando tú ya tenías líquido libre, quiere decir que el cáncer había soltado un poco de trasudado. Sí. Y entonces pensó que era tu hígado, porque esa es la causa número 1 del líquido libre en el abdomen. Pero la cosa es, como tú dices, si sigues con algo, hay que checarte adecuadamente y llegar a su punto. Muchas gracias, Juanita. Dios los bendiga. Gracias. Gracias.
Y Adriana, hola. Sí, hola, buenos días. Cuéntanos, ¿qué le quieres decir a la cámara? Bueno, yo vivo con hipertensión y con diabetes. Ajá. Yo sí encontré las instancias adecuadas para tratar mi problema y la ayuda también adecuada. Gracias a que tomé responsabilidad, como dice el doctor, y que me eduqué cómo autocuidarme, llevo mi diabetes controlada. Perfecto. También me dediqué al ejercicio y salud mental sobre todo, porque la depresión es la que nos lleva a todas las enfermedades. Y Es si lo no principal. las lleva, nos afecta a todos. Nos ¿verdad? afecta y nos lleva, porque muchas enfermedades empiezan por la mente. Dime otra cosa importante. ¿Estás bajo control de tu Sí, diabetes sí. sin complicaciones Sí, de la sin diabetes? complicaciones. ¿Qué les dices? Tenemos muchísimos diabéticos. Sí. ¿Qué les quieres decir? Que tomen responsabilidad acerca de su diabetes, de sus enfermedades, que no dejen la responsabilidad a nuestros familiares porque nos duele algo y es más fácil decir, pues, si me siento mal, que él me lleve, que él me atienda. Y piensan que con la pastillita, pero no. Tenemos que educarnos nuevamente, como decía el doctor, tomar responsabilidad y llevar todos esos pasos a cabo. La educación para comer bien, para hacer deporte, para estar bien mentalmente, no dejarnos llevar por esas enfermedades. Gracias, Adriana. Y déjame Sí. pasarme para acá para que Chelo me platique también un poquito de su caso. Hola, Chelo. Buenos días. ¿Cómo está? Bien por lo pronto. Por lo que bueno, pues ahorita Tengo- el momento es el que cuenta. ¿Qué nos quiere decir, Chelo? Tengo 27 años con diabetes. De veras se vive bien cuando sabemos cómo controlarla. Entonces, No ha hay- tenido complicaciones de su diabetes. gracias a Dios, no. Desde hace 27 años. 27 años y aquí lo principal, bueno, que hace 24 años no tomo medicamento porque hago mucho ejercicio, cambié mis hábitos alimenticios. Con pura dieta lograste controlar. Dieta y ejercicio. Sí se puede. Sí se Lo puede. que el doctor acaba de decir y tiene que ver con lo que nos acaban de decir ustedes, empoderarse, saber sobre su enfermedad. Sobre Entonces, nuestra enfermedad. ¿Tú cuál es tu mensaje a los diabéticos? Que se cuiden, que tengan su glucosa en orden, hay cifras aceptables, que no andemos con hiperglucemia, que tomemos pues empoderarnos, saber más. Y hay instituciones que nos orientan, como es Ser Bien, Project Hope, el Instituto del Seguro Social, los centros de salud tienen pláticas sobre cómo orientarnos, cómo empoderarnos para saber. Entonces la clave aquí es, mientras más sepa Saber uno, es- más control va a tener sobre su patología. Exacto. Muchas gracias, Y Chelo. pues nos dan donde más nos duele en la alimentación. Bueno, hay que pedirle a Dios voluntad. No me conviene tomar refresco, no lo voy a tomar. Así de Se fácil. desgasta mucho mi páncreas con cada traguito que yo le dé. Si cada traguito que le dé al refresco me doliera el estómago, no lo probaba. Pero como no nos duele, No es una hacemos enfermedad que no nos duele, pero que al final de cuentas pues, vamos por mal camino. Gracias, Chelo. Muchas gracias por compartir esto porque es importante Sí. que la gente sepa lo que importante que es empoderarse. Sí, Tenemos una muchas cápsula gracias. de otro punto muy importante para las mujeres. Vamos a verla. El ultrasonido es complemento de la mastografía en pacientes mayores de 40 años, 35 años. El ultrasonido en personas de menor edad es el método que tenemos para detectar el cáncer de mama. Únicamente que se encuentra alguna lesión, se complementa entonces ahí con algunas placas de mastografía. La mastografía es un estudio de rayos X, que hoy por hoy es el único método realmente certero para detectar el cáncer de mama. Esa base de radiografías se toman inicialmente 4, dependiendo de lo que encontremos y del tipo de mama o de tejido de la paciente, se complementa con algunas más para tener el diagnóstico lo más exacto posible. La idea de la mastografía no es encontrar un cáncer, la idea es encontrar alguna lesión sospechosa que el día de mañana pudiese ser un cáncer. Anteriormente se hacía a partir de los 40. Ahorita estamos empezando ya a los 35, 36 años, dado que ha aumentado el cáncer mamario en esas edades. Es reglamentario cada año. A veces hacemos a los 3 meses o a los 6 meses, solo cuando el médico lo indica porque está llevando a cabo un seguimiento. Hay ciertos factores de riesgo conforme a la edad, pero el hecho de que tengas 20 años no te
hace que no lo tengas. O sea, no te exime de eso, ¿no? Puedes tenerlo o no. Hay que manejar muchos factores de riesgo, familiares, genéticos, el fumar, y los tratamientos hormonales. Entonces, todo eso es una clínica que realiza el oncólogo y en base a eso pues vamos manejando los tiempos en que se realiza el estudio. No le tengan miedo a la mastografía. Es molesta, pero debe ser soportable. Yo recomiendo mucho a mis pacientes que se lo hagan 8 días después de su menstruación, porque es cuando los senos o las mamas están menos sensibles. Y no tengan miedo, tóquense, realícense sus estudios y de vez en cuando, o sea, visiten al oncólogo. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza y sabemos que tenemos muchas preguntas. Síguele, Oscar, vamos a tratar de contestar lo más que se pueda. Lupita nos dice, ¿me tienen que operar de la vejiga o de la matriz si tengo una bola en la vagina? Esta era la última que había leído hace rato. Carla Gutiérrez, he estado subiendo de peso, pero cuido mucho la alimentación. ¿A qué se debe? María Elena Rodríguez Mata, ¿pueden decir qué se puede hacer para quitar los dolores de la osteoporosis? Sufro de esta enfermedad. Ana Castro, tengo un quiste en el ovario. Como tuve preeclampsia, me realizaron varias operaciones y también me quitaron un ovario. Me dijo la ginecóloga que no puede retirar este quiste porque podrían perforar el intestino y que hay que estar monitoreando el quiste cada año para ver que no estuviera creciendo. Si yo me quedo con el quiste, ¿me podría dar cáncer? ¿Es recomendable quitarlo o no? Virginia Morales, me operaron hace 3 meses de mi pierna izquierda. Tenía una parte de trombosis. Se me sigue inflamando la pierna. ¿A qué se debe esto? ¿Cuánto tiempo se lleva la recuperación? Lorena Salazar, ¿cómo nos afecta que nos quiten la matriz y la vejiga? Ya que un doctor me recomendó que fuera a consultar a un neurólogo porque él no sabía con exactitud si el problema era de la matriz o de la vejiga. Señora Sánchez, me van a poner un marcapasos. Hace unos días me dio un dolor, pero a los 2 días volví a sentir un dolor en el pecho. El doctor me dijo que tenía 43 latidos por minuto. Me hicieron los estudios, salí con 240 en colesterol y 99 en glucosa. Posteriormente me mandaron a hacer un monitoreo durante 2 días. El resultado salieron 53 latidos en promedio, por lo que me van a poner un marcapasos. Quiero saber qué vida voy a tener con el marcapasos. Adela Cerrato, ¿es necesario que una mujer que ya no tiene matriz se practique un Papa Nicolau y una colposcopía? Pepe Romero, soy médico. Lo que debemos hacer es medicina preventiva. Desde el sector salud, de nada sirve que haya los mejores especialistas si no encauzamos a la mujer a tener prevención en la salud. Es muy importante prevenir. Adriana Barrios, el 28 de abril del 2016 operaron de la vesícula a mi hermana. Ella vive en Cholula, Puebla. Desde que salió del quirófano tiene temperatura alta y solo controlan los médicos. Dicen que la temperatura es parte del proceso de recuperación. Tiene problemas para respirar y está con oxígeno. El 3 de mayo la volvieron a operar para quitarle el líquido de la vesícula que se había derramado. ¿Qué es lo que se puede y debe hacer en esta situación? Graciela Lucía Juárez. En el año 2000 me quitaron la matriz. Ya no me quieren hacer el Papa Nicolau en el Seguro Social porque ya no tengo matriz. Yo considero que es importante realizarlo porque no me quitaron el cuello de la matriz. ¿Qué me pueden decir al respecto los especialistas? Últimamente se me están olvidando las cosas, cuando tenía una memoria privilegiada. ¿Con qué especialista debo acudir? Guadalupe Estrada Durán, hace 12 años me detectaron el virus del papiloma. Me quemaron tanto por dentro como por fuera. En la siguiente cita me dijeron que ya no tenía nada, pero no me dieron tratamiento posterior. Siempre presento flujo. Me hacen el Papa Nicolau y me dicen que estoy bien. Quiero saber si el virus se quita o solo se puede controlar. Gaby Cookie, ¿qué pueden decir los especialistas acerca de la vasculitis? Me gustaría que hicieran un programa dedicado a esta enfermedad. Yo padezco vasculitis urticariana y no conozco mucha información al respecto. Llevo 3 años acudiendo con un reumatólogo. Ada Castillo, tengo 24 años, tengo quistes en los ovarios y aparte fibrosis en los senos. Soy irregular en mi ciclo y el médico me mandó tomar pastillas hormonales del día después para arreglarme. Dice sí, supongo regularme más bien. Pero ustedes mencionaban que lo mejor es evitarla. ¿Esto me ayudaría o no? Gina Murueta, tengo 50 años y desde hace un mes tengo un zumbido latente en los oídos. He estado bajo mucho estrés por el cuidado de 2 familiares más.
otras actividades en casa y mi trabajo. ¿Podría ser esta la causa? Patricia Lucía Flores Ortega, ¿la pérdida de la memoria afecta en mayor medida a la mujer? ¿Y qué hacer? ¿Tomar vitaminas está bien para detener la misma? Felicita al panel. Nos dice también Sara Marina, necesitamos personal médico más capacitado y humanizado. No solo es trabajo de los pacientes, debe ser también compromiso de ellos. Carmela, como dice el doctor panelista, el mayor problema en México es la carencia de educación familiar y escolar de la mayoría de la población. Alejandra González, me gusta mucho el grandioso enfoque que le dan a la salud pública en el programa de hoy. Bueno, hacemos una pausa y regresamos con las respuestas a estas preguntas. ¿Cuál será el tema del próximo lunes aquí en Diálogos en Confianza? Hablaremos de vitiligo y melaza. El vitiligo y melaza son dos trastornos de la piel que ocupan los primeros lugares de consulta dermatológica. Pero ¿sabemos a qué especialista debemos acudir? ¿Cuánto tiempo durará el tratamiento? ¿Qué tan costoso económicamente hablando puede ser? De todo esto y más hablaremos la próxima semana, así que no te lo puedes perder. 53 41 44 35 es el teléfono para reservar de una buena vez tu lugar aquí en el estudio. Este es el resumen de la segunda parte del programa. A la migraña es quizá una de las más frecuentes, de los más frecuentes padecimientos que vemos en neurología, de 3 a 5 mujeres por cada hombre afectados con esta condición. Nosotros evaluamos a las personas con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, y tienen la enorme mayoría de ellas déficit de vitamina D. Enfermedades como la esclerosis múltiple, miastenia gravis y otras enfermedades neurológicas cursan con este déficit. Una de las mejores estrategias preventivas que podemos realizar es aumentar nuestro consumo de vitamina D, exponernos a la luz del sol en horarios que sean saludables. Haz esto, haz el otro, es por tu bien, realmente no sirve. Son dos aspectos fundamentales. Primero, educación, que la gente sepa lo que necesita dentro de lo posible. Y segundo, medidas o tácticas de salud pública adecuadas. Empoderar a la gente, pero para empoderar a la gente necesita primero conocer. Hay que entrenarla en lo que se llama la autosuficiencia. El uso del condón es correcto y cada vez las niñas en particular usan condón y tratan de prevenir enfermedades. El problema con las mujeres y con los hombres es que no chocan con la consecuencia de, o sea, saben que podría ocurrir. Tenemos que cambiar el concepto y tenemos que entrar en una nueva etapa del autocuidado, de la prevención, de la protección y del acceso a los sistemas de salud. Un electrocardiograma es un estudio diagnóstico. Los estudios diagnósticos los utilizamos los médicos para buscar información que nos permitan llegar al diagnóstico de enfermedades. En realidad el electrocardiograma es un estudio de mucha utilidad para buscar alteraciones a nivel cardiovascular. Es rápido, dura alrededor de 15 a 20 minutos. Consiste en recostar al paciente en una camita, se descubre el torso del paciente o lo que corresponde con el pecho y se colocan unos cables que se llaman electrodos realmente. Estos cables se distribuyen a lo largo del pecho del paciente y van conectados al equipo que es el electrocardiógrafo. Y bueno, una vez que están bien colocados los cables en el pecho del paciente, en las manos y en las piernas, porque también las extremidades nos ayudan a obtener la actividad eléctrica del corazón, pues literalmente el aparato hace todo y lo que nosotros obtenemos es el registro eléctrico de la actividad cardíaca. Obtenemos ya sea una tirita, literalmente, donde se ven algunas ondas que nosotros denominamos ondas eléctricas del corazón, o bien una hoja completa dependiendo del tipo de equipo que tengamos, y este estudio le permite al cardiólogo conocer pues aspectos muy importantes, el ritmo del corazón, la frecuencia cardíaca, hacia dónde está apuntando el corazón, qué tamaño puede tener el corazón, y no solamente el corazón, sino también las estructuras cardíacas, las partes altas, que son las aurículas, las partes bajas, que son los ventrículos, y muy importantemente ver
si hay alguna evidencia en el electrocardiograma que nos pudiera hacer sospechar de que hay grasa en el corazón, de que hay isquemia o falta de sangre en algún punto del corazón y muy importantemente si existe alguna arritmia. Los padecimientos cardiovasculares son sumamente frecuentes hoy en día. En nuestro país, desafortunadamente, es una de las principales causas de muerte, tanto en niños, en jóvenes y sobre todo en los adultos. Las mujeres tenemos algunos factores de riesgo que nos predisponen todavía más a tener enfermedades del corazón relacionadas, por ejemplo, al sobrepeso, a la obesidad, a diabetes, a otras enfermedades del sistema inmunológico que son más comunes en las mujeres y también debido a los cambios hormonales. Las enfermedades más comunes que tenemos las mujeres que afectan el sistema cardiovascular a grandes rasgos pues, son las secundarias a hipertensión, se llama miocardiopatía hipertensiva, cuando el corazón al estar sometido a una presión muy alta se hipertrofia, es decir, crece, pero también muy importantemente las enfermedades que tienen que ver con afección en las coronarias. Entonces es muy importante acudir al médico, que se haga un examen cardiovascular y de preferencia hacer estudios al menos con un electrocardiograma. Bien, pues estamos en la recta final del programa y tenemos muchas preguntas y comentarios de ustedes. Vamos a hacer lo más breve posible para tratarlas de contestar. Doctores, vamos a contestar muchas de las preguntas, ya salieron, pero, doctor, preguntaba a alguien, ¿cuál es la tensión arterial normal en adultos mayores? Mira, hay es normal hasta 120, la presión arterial sistólica. Vamos a hablar solamente del alta. Empieza el problema de hipertensión en 140. Se cambió ahora y decimos que un anciano mayor de 75 años puede ser hasta 150 su presión arterial. Ok, pero hablando de la presión elevada, ok, perfecto. Una paciente que le salió un bulto en la axila y decidió ella misma hacerse un ultrasonido, ¿qué le recomendamos? Que se esté vigilando que ese elemento no sea un ganglio o que sea un ganglio por una inflamación y no por un problema de otro tipo, que se tiene que estar vigilando y pasar de la mastografía al ultrasonido y de ahí tomar decisiones si es necesario hacer una biopsia o ver determinantes. Dependiendo que le digan en el ultrasonido. Una paciente dice que si podemos hablarles un poco de la fibromialgia, que se siente muy mal con fibromialgia. ¿Qué le recomendamos? La fibromialgia tiene un componente emocional muy importante. Sí, híjole. Yo creo que lo que tiene que hacer es buscar un neurólogo para checar que efectivamente tiene un problema médico y no es psicológico. O sea, la fibromialgia se hace por descarte, se descartan cualquier otra enfermedad y es un diagnóstico por exclusión. Así es, hay muchas enfermedades reumatológicas y neurológicas que se confunden con fibromialgia. Desgraciadamente la fibromialgia también ha sido usada muchas de las ocasiones como un cajón, un diagnóstico basura, a veces llamamos, en el que todo aquello que no sepamos qué es, pero que curse con dolor y con limitación, cierta limitación del movimiento se va ahí. Es bien importante que sean revisados por médicos capacitados en el diagnóstico diferencial para que se pueda determinar si esto realmente es una fibromialgia o se trata de alguna otra enfermedad. Perfecto. Las enfermedades psicológicas pueden ocurrir, o las enfermedades mentales o emocionales pueden ocurrir como consecuencia de las enfermedades y no necesariamente al revés. Al revés. Ok, ya tuvimos un programa de fibromialgia. Si lo quieren ver 2 horas sobre el tema, nada más pónganlo en YouTube, aquí en Canal 11, ya tuvimos 2 horas de fibromialgia. Paciente que tuvo un accidente vascular cerebral 3 veces y es vegana, que sí es recomendable que sea vegetariana. No necesariamente, eso depende mucho de su perfil y cuáles son las razones por las que tuvo esa enfermedad vascular cerebral. Si fue hemorrágica, muy probablemente lo que tiene que enfocarse es en el buen control de la presión arterial. Existe formas isquémicas de enfermedad vascular que pueden ocurrir más frecuentemente en personas, de hecho, veganas. Existe una respuesta paradójica a las dietas, o sea, una respuesta contrario a lo lógico, a lo que esperamos en las dietas muy bajas en grasas, en el que aumentan algo que se llama lipoproteínas densas y pequeñas, que son las que más pueden ocasionar aterogénesis. Aterogénesis quiere decir que se tapen las arterias. Exactamente. Sí. Entonces es muy importante saber de qué origen es esta enfermedad vascular cerebral para saber si está haciendo bien o de hecho le está haciendo un perjuicio el ser vegano. Bueno, solamente una cosa muy importante en relación a esto. Cuando la enfermedad está establecida y es una enfermedad grave, la mayoría de las veces lo que necesitamos son las dos cosas, las modificaciones al estilo de vida y a la medicina.
Generalmente es muy difícil que una persona que ya está con un problema mayor pueda resolver todo con modificaciones al estilo de vida. Okay. No, es tan malo solamente tomar medicina sin hacer modificaciones al estilo de vida como intentar hacer modificaciones al estilo de vida sin tomar los medicamentos que ahora son una maravilla, especialmente para la enfermedad vascular cerebral. Ok. Doctor, que si puede repetir los 7 puntos. Sí, rápidamente. Sí. Primero, glucosa menor de 100. Presión arterial 120 máximo. 3 componentes de una dieta adecuada. 150 minutos de ejercicio diario, menos de 90 centímetros de cintura y no haber fumado. Perfecto. Tengo problemas de tiroides, ¿me puedo embarazar? Sí se puede embarazar, pero con el control. O sea, se tiene que tener control para poder estar en un estatus de bienestar. Generalmente un hipotiroidismo que se logra el embarazo tiene altos riesgos de perderse el embarazo. Pero mientras esté bien controlada la tiroides puede llevar el embarazo. Puede llevar perfecto y hay tratamiento durante el embarazo. Hubo una llamada reciente, Oscar, de alguien que tenía miastenia gravis. Así es la señora Rosa María Arreola. Le pregunta cómo se cuida. Debe de tener una evaluación adecuada para saber si esa persona necesita, además del medicamento puntal para la miastenia gravis, que es la piridostigmina, los medicamentos inmunosupresores para controlar adecuadamente su miastenia gravis. Es decir, que vaya con su médico, con su neurólogo especialista en migraña. Doctor, soy un paciente que doy 10,000 pasos al día, ¿eso está bien? Es mucho 10,000 pasos. Está sensacional. Qué bueno, ¿eh? Sí. No, qué bueno que lo haga, pero no es una meta. Esto nació de que los primeros podómetros hechos en Japón se llamaban 10,000 pasos. Y entonces tomó esto como la meta ideal. No es la meta ideal. ¿La ideal sería cuántos pasos? Lo más posible, pero por lo menos 4,000. Pero entonces esta persona que da 10,000 pasos está súper bien, está sensacional. Si hace 20, mejor. Ok. Doctor, ¿qué hago para bajar de peso? Preguntó alguien más. Eso es muy importante. El problema de baja de peso no es qué como, sino cuánto como. Cuánto como. No se les olvide, no hay medicamentos, no hay magia, ni hay alimentos que engordan más y que engordan menos. Es la cantidad total de lo que como en el día. Las calorías son la clave. La gente dice, es que yo estoy flaco, estoy gordo y como poco. No, comes mucho para ti, porque si estás gordo es porque comes más de lo que necesitas. Y habrá que ver cuántas calorías está gastando cantidad. Sí, ahí me gustaría nomás. Claro. Normalmente hay que hacer lo que se llama la nutrición correcta. No es tanto una dieta, sino más bien qué es lo que me corresponde a mí, por la edad, por el peso, por las actividades que llevo. Y esto va vinculado a esa nutrición correcta. Pero sí valdría la pena que se hiciera un examen de tiroides. Es probable que tenga un hipotiroidismo y esto genere un aumento de peso sin necesidad de tener un incremento en su nutrición. La glándula que más se enferma para engordar es la salival. Ok. Preguntaba alguien, tengo un prolapso uterino, ¿están implicados los ovarios? No, porque el prolapso es del útero y tiene que ver con otra pregunta que hicieron más adelante de alguien que tiene un bulto en la vagina, que si será la vejiga o si será el útero. Pues eso lo tiene que ver su ginecólogo. Ahí lo que importa es que vaya al ginecólogo y le digan qué es este bulto y qué es lo que se está prolapsando. Y no tiene que ver con los ovarios que están más arriba en la pelvis. Tuve síndrome de HELP. Este es un síndrome que se presenta hacia el final del embarazo y perdió su bebé. ¿Cuándo me puedo volver a embarazar? Habrá que ver cómo está su hígado, por ejemplo. ¿Alguna recomendación? Que lo cheque con su ginecólogo, ¿no? Que cheque con el ginecólogo y con el internista. Es mínimo 1 año, que espere 1 año y hay preparación para evitar que regrese en próximo embarazo la preeclampsia. El HELP es solamente una de las complicaciones que tiene la preeclampsia, lo cual esto se puede modular y desde la semana 10, 11 podemos saber el riesgo que tiene de repetir la preeclampsia de ese embarazo. Me quitaron el dispositivo intrauterino y tengo dolor en la matriz desde entonces. ¿Qué es? Habría que revisar. Habría que revisar esos casos. Sí, es importante que se lo comentes a tu ginecólogo. Por un doctor que me dijo que tenía baja la presión arterial, que tomara un chocolate al día y por esto me dio diabetes. No fue por el chocolate al día que le dio diabetes. ¿Cómo hago para elevar mi presión arterial? Porque estaba tomando además un adrenérgico, que eso es recomendable o no, doctor. Mira, la presión arterial alta es un problema bien conocido, sabemos cuáles son los límites. La presión arterial baja es un cajón desastre, como decía Sunset. Cuando alguien se siente mal, débil,
entonces le dicen que tiene la presión arterial baja, cuando a lo mejor en las mujeres jóvenes y delgadas tienen la presión arterial muy baja. Si los pacientes, las personas con presión arterial baja se sentirían mal y cansados, los de presión arterial alta andarían bailando rock and roll todo el día. No es así, ¿eh? Es algo muy importante, es que a veces si se documentó realmente la presión arterial baja, o sea, si realmente existe hipotensión, es muy importante que se evalúen otros síntomas de disfunción del sistema nervioso autónomo. La disautonomía, que es una enfermedad muy poco reconocida, cursa casi en todos los casos con hipotensión y con eventos de síncope o presíncope que son debidos, o sea, desmayos o casi desmayos, que son debidos a una baja de presión que no es suficiente para la actividad que se está realizando en ese momento. Entonces, si se documentó realmente así, debe de evaluarse esto. Esta persona mencionaba que además tenía hipotiroidismo. Muy probablemente el hipotiroidismo le condicionó eso. A mí, mi hija tiene 20 años y dejó de reglar. Lleva un año sin reglar. ¿Por qué es? Volvemos a lo mismo, hay que ir con el ginecólogo y buscar la causa de amenorrea, se llama esto. Función ovárica. ¿Personas con cáncer pueden tomar vitaminas? Depende de qué cáncer sea. Hay contraindicaciones en algunos cánceres, como el cáncer de colon, por ejemplo, ya manifestado y ya tratado. Hay limitación para la toma de vitaminas. En algunos otros es muy importante la prevención con vitaminas, especialmente el ácido fólico. Ok. Hay 2 pacientes que tienen zumbido de oído crónico. ¿Qué les recomendamos? Tiene que evaluarla audiólogo, puede ser un rehabilitador, puede ser un neurólogo. Lo importante, un otorrino, por supuesto. Lo importante es que se determine si esa causa del zumbido es por una disfunción del oído interno o una parte del oído externo. Sí, hay que determinar la causa. Así es. Tengo varices y me duelen además las rodillas. ¿Qué hago? Pues es difícil porque lo que necesita hacer es ejercicio. Puede buscar un ejercicio que no le moleste las rodillas. Pero habíamos dicho, bajar de peso, hacer ejercicio y no mantener las piernas colgadas de pie o sentado. Bien, me dio parálisis facial. ¿Qué me recomiendan? Eso quisiera yo saber porque yo tengo una de hace 10 días. Del lado derecho, sí. Del lado derecho. Sí, es muy importante que se determine. Tenemos muy poco tiempo para actuar. De hecho, hasta 10, 14 días para poder iniciar una terapia antiinflamatoria potente con prednisona, que esto es por 14 días nada más. Y después la rehabilitación es central en esto. Sí es bien importante esto. Creo que la persona o alguna otra persona del público mencionaba que ya tenía incluso 4 meses. Desgraciadamente ya para 4 meses la rehabilitación probablemente... Mientras más pronto inicie su rehabilitación, mejor. Es bien importante que sea pronto el medicamento y la rehabilitación. Ok, tengo trasplante de médula ósea y me detectaron citomegalovirus. Seguramente es un virus oportunista causado por el trasplante y por los medicamentos que está tomando, pero hay tratamiento para esto. Se nos está acabando del tiempo. Alguien también dijo que por qué subía de peso. Me duele mucho la osteoporosis. Acabamos de tener este programa. La osteoporosis por sí sola no duele. Hay que buscar cuál es la causa de estos dolores que estás teniendo. Un quiste de ovario y no me pueden operar. ¿Esto es bueno o malo y por qué no me pueden operar? Si lo tienen que estar vigilando. Hay que estar vigilando, hay que caracterizar, tipificar este tipo de quiste, ver si hay en el interior algún elemento que sugiera algún otro tipo de problemas, y hay marcadores importantes que se toman en sangre para determinar si hay peligro o no. Ok, bueno, doctores, nos quedamos con preguntas. Digo, Oscar, mil gracias, se nos fue el tiempo, les agradezco muchísimo habernos acompañado. Esto fue Diálogos en Confianza, nos vemos a la próxima.